Mira, en el quinto poder, con Mónica Leiva. Muy bien, 10 de la mañana, 10 minutos. Bueno, presentación mediante, como todos los días martes, compartimos el análisis, ¿no? El análisis político de lo que va ocurriendo en la semana, lo que ocurrió en la semana anterior o lo que va viniendo próximamente. Bueno, lo más reciente han sido las elecciones en Chaco. Vamos a analizar un poquito porque uno nota que por ahí las visiones son distintas, ¿no? Por allí quizás tenemos una idea de que el caso Cecilia ha sido el que más impactó, pero aquí Hugo me estaba diciendo, no, acá hubo otra cosa también que incidió, así que ya, vamos a analizar con él aquí en este espacio. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, elecciones en Chaco, derrota para Jorge Capitanich, el gobernador de la provincia. Otro espacio, otra provincia que entrega el peronismo a Juntos por el Cambio en las elecciones anticipadas del país. Pasó en San Luis, pasó en San Juan, pasó en Santa Fe. Me estoy olvidando de alguna otra más donde también ha ocurrido. Esto va a ser Chaco también. La semana que viene vienen las elecciones en Mendoza, donde ya prácticamente el gobernador va a ser de Juntos por el Cambio. La semana pasada habían sido las elecciones en... A ver, recuérdenme, bueno, se me acaba de cruzar también las elecciones. En Santa Fe. En Santa Fe, perdón. Ajá, las Santa Fe lo habíamos comentado recién. Exacto. Lo había señalado recién, las de Santa Fe. 3 elecciones al hilo que va a ganar Juntos por el Cambio. Pero no necesariamente van a incidir en el resultado nacional como lo vamos a ver a continuación. Ahora, ¿por qué perdió Capitanich? Bueno, hay varios factores. Uno es el caso Sena, la muerte de Cecilia, el asesinato que hubo, donde está implicada la familia de un importante puntero de la ciudad de Resistencia. Pero a la hora de mirar los números, no fue el factor que le impidió a Capitanich ganar. Fue la interna mal saldada, particularmente con el intendente de Chaco, que es de cuño peronista, que es Gustavo Martínez, y es que el que se lanzó por su cuenta y salió tercero, con el 5% de los votos. Si hubieran cerrado Capitanich y Martínez, su interna, con bien, digamos, y Martínez apoyaba a Capitanich en las elecciones, hoy Capitanich sigue siendo gobernador y le habría ganado por décimas a Esdero, el nuevo... Porque con el 5% más el 41 y pico que sacó Capitanich, alcanzaba a superar en las décimas a Esdero, que es el ganador de estas elecciones. ¿Vos decís que si se hubiese acercado más, ahí hubiese habido balotaje? No, ganaba directamente. ¿Directamente ganaba? Directamente ganaba, porque recordemos que tiene Chaco el balotaje al estilo nacional. Pasás del 45% y sos el más votado, terminás ganando la gobernación. Fíjate que hubiera llegado a 46.7 y Leandro Esdero, que es de Juntos por el Cambio en Chaco, era el 46,1. Le ganaba por el 0,6%. Claro. O sea, en términos técnicos de lo estrictamente numérico, a Capitanich lo jodió un mal cierre de interna con el actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, que se candidateó por su cuenta y que, entienden, dentro del sector de Capitanich, estuvo todo el tiempo golpeando y jugando, en definitiva, a favor del candidato opositor. En elecciones muy polarizadas, obviamente los terceros y cuartas fuerzas, de alguna manera le están restando al que después termina siendo el segundo de estas elecciones. Es una lectura habitual que se hace en estos temas. No la comparto completamente, pero bueno, los números son los números y las cosas van por ese lado. Lo cierto es que en el Chaco ganó Esdero, un hombre que ya viene con viejas tradiciones. Él ha sido funcionario de organismos dentro de Chaco, ha estado con una banca en la legislatura chaqueña. Y es de origen radical. Claro. Los radicales... empiezan a tener varias provincias en las que ganaron Santa Fe, van a ganar Mendoza, ganan Chaco, entonces se recuperan. Bueno, lo tienen a Gerardo Morales en también. Jujuy,
Entonces, medio como que el radicalismo cobra, por decirlo así, su mejor expansión territorial en el interior frente al PRO, claro, que no tiene ese cobra desarrollo. Fuerza, claro. Cobra más fuerza. Bueno, ahora digo, Discúlpame, y te cierro. Sí. El primer factor entonces es lo saltan los números, la interna del PJ, que dividió votos y terminó haciendo que Capitanich no ganara. El segundo factor, el crimen de Cecilia, y el tercer factor que le cuesta al peronismo salir a militar con una situación nacional que no es la mejor. Que no le favorece, claro. A ver, si hoy tuviéramos, discúlpame, una inflación del 2%, Massa al trote llega a la presidencia. Es cierto. Pero es el 12 y pico. Es cierto. Y para octubre, las de septiembre, que se va a reflejar en octubre, días previos a las elecciones, va a seguir siendo de 2 dígitos, va a superar el 10, porque ya los técnicos dicen, acá hay un efecto estadístico de arrastre, sí. Entonces tenés que hacer campaña con una situación macroeconómica inestable. Claro. Y eso es lo que más le está golpeando también a estos gobiernos provinciales, que les cuesta. Si ganan, les cuesta. Y si pierden, perdieron por mucho o por poco, en este caso fue por poco, pero encima con cuestiones internas del mundillo de la política chaqueña. Caso Cecilia, y muy particularmente interna peronista mal saldada. Y los votos que se no te van estás por viendo el tercer ahí grupo. vos un desgaste, ¿no? Después de tantos años. Bueno, Capitanich podría haber ganado, sí, seguro que hay desgaste. Podría haber ganado con más votos, ¿no? Más vale que hay un desgaste. Eso uno lo da por sentado. En la Argentina actual, el que gobierna siempre se desgasta. Sí. Porque tenés que luchar en contra de un sistema económico, de lo macroeconómico, que siempre juega en contra. Le jugó en contra a todos los gobiernos. Cuando tenés estabilidad, porque estás pagando esa estabilidad con mucho desempleo y caída de la producción. Años 90. Fue el desgaste de Menem. Cuando hay expansión económica, la expansión económica se hace con expansión monetaria y con otros factores que inciden en la inflación. Claro. El desgaste fue para Cristina la inflación. En el caso de Macri fue peor porque hubo contracción económica con algunas medidas y expansión de la inflación con otras medidas que tomó. También hubo desgaste, y ni hablar de Fernández, que además de los factores macroeconómicos jugó con un tema como fue la pandemia y en segundo lugar la sequía, que estaban fuera de todo el radar, digamos. Eran los 2 cisnes negros de la actual administración en la Argentina. O sea, siempre el desgaste está y te juega en contra. ¿Cómo estás viendo el tema de los anuncios de Massa? Porque aquí está poniendo un poco el foco la oposición, ¿no? Que hace números y dice, bueno, que van a ganar. ¿Cómo van a quedar las arcas, no? Porque hay muchos anuncios que por ahí, cuando uno empieza como a hilar más fino, en realidad, en la práctica, viste que es como el agua, ¿no? Se diluye. Se diluye. Claro. Acá hay 2 cuestiones, hay una cuestión importantísima que hay que tener presente. Los 3 candidatos centrales, 4 diría, vamos a poner a Schiaretti, la quinta es Bregman, que juega en otra liga, por decirlo así. Los 4 candidatos que quedaron, que son de derecha y centro derecha, aceptan que tienen que acordar con el Fondo Monetario Internacional. Las medidas que pide el fondo son, en el contexto actual, inflacionarias, porque exige devaluación, y obviamente ir a la convergencia cambiaria, un solo dólar, un solo precio para el dólar, no los 20 y pico que hay en este momento. Unificar en un dólar. Unificar. Y lo otro es que los planes de ajuste o los planes de pago del Fondo Monetario implican ajuste. Todos están de acuerdo en que eso hay que hacerlo. Varían después en los detalles de política económica. ¿Qué le está pasando a Massa? Bueno, que de los 3 candidatos más potables es el que decide, el que tiene que gobernar y tiene que además ser un candidato razonable para el gobierno, para gobernar. Y tiene que hacer el ajuste que le pide el Fondo Monetario justo en medio de la campaña electoral. Entonces él se sale del libreto del fondo para otorgar algunas ventajas
a los sectores que pagan el ajuste, que son básicamente asalariados, clase media empobrecida, pymes, todos los que van a caer en un eventual gobierno, seguro van a caer en un eventual gobierno de Milei o de Bullrich, y que probablemente caigan si Massa llega a la presidencia y tiene que sincerar lo que hoy no puede hacerlo porque es ministro de Economía, claro, que es el ajuste ortodoxo. Entonces la hace heterodoxia. Por donde se lo mire está complicado. Por donde se lo mire es un candidato publicado. Demasiado bien le está yendo en las encuestas. O sea, ahí pesa mucho entre otras cosas. Mantiene también como hay un núcleo duro, Hugo, ¿no? Exacto, es lo que te iba a decir. Sí. Hay una cultura peronista que está detrás de él. Si fuera un candidato de otro tipo... Oiga, el núcleo duro en la Argentina es la cultura peronista, que se está desgastando. Dentro de una generación ese núcleo duro no va a existir. Claro. Por decirte un número seguro. Sí, porque hay un cambio ya de mentalidad también. Las generaciones nuevas ya tienen otra mentalidad. Eso explica en particular el asoramiento que tenemos los adultos, y me incluyo, con el voto a Milei. El voto a Milei, exacto. Por ejemplo. Pero bueno, o sea, en el largo plazo el peronismo ha hecho tantas macanas en su historia que ya no puede vivir más de los mitos del pasado. Ni siquiera... Tendrá que reconvertirse. A ver, el radicalismo sigue sobreviviendo. Sí. Pero también ha tenido etapas de crisis, ¿no? Ha tenido sus etapas de crisis y hoy el radicalismo actual no es para nada el radicalismo histórico. Pero quiero decir, ese núcleo duro sobrevive. Agregale que le metés en el bolsillo a la gente durante los próximos meses algunos pesitos y eso te vuelve el candidato competitivo. Metele miedo sobre todo a las generaciones adultas, sobre lo que se puede venir. Sí. Entonces tenés otra cantidad de votos en el bolsillo y eso con eso vas tirando. Claro. ¿Va a ganar? No sé. Y ahí voy al otro tema, que dicen hoy las encuestas, las tan vapuleadas encuestas. Encuestas que no te sirven el día de las elecciones porque es completamente cambiante todo. Entonces en los últimos 15 días uno va a ver encuestas de todo tipo, en general todas van a estar encolumnadas por el mismo lugar y ya vamos a saber, y los propios encuestadores van a saber que esos números no son confiables. Pero un mes antes, donde tenés todavía muchos indecisos, los números son más confiables. Claro. Porque todavía el indeciso está mirando los factores extra electorales, como es la economía, tienen todavía una determinada decantación, no sabés, la gente todavía está esperando que en los próximos 2 meses algo se resuelva, aunque no lo voten a pero dicen, caramba, es el candidato, tiene que resolver algo. Claro. Entonces hay un voto expectante ahí dando vuelta. ¿Qué dicen hoy las encuestas? Básicamente están señalando que Bullrich queda fuera del balotaje. Y que o hay balotaje, Milei Massa, y hay las posibilidades de Massa, que sería segundo, para el balotaje se incrementan. Porque, obviamente, hay un fuerte factor anti-Milei que está presente en la sociedad argentina. Y la otro tipo de encuesta está diciendo, no, mira, hoy a Milei por lo menos al 45% llega y le puede sacar 10 de ventaja más. O sea, presidente en primera vuelta. Entonces las encuestas están girando en torno a esas dos posibilidades. O un balotaje, Milei Massa, en ese orden, llegando al balotaje, o Milei en primera vuelta. ¿Qué está pasando con Bullrich? Obviamente, no se quedan parados, Juntos por el Cambio ve esos números. Fíjate vos que todo el optimismo que obtienen las provincias, donde Juntos por el Cambio está mejorando muy fuertemente, sí. Por primera vez en la historia probablemente el peronismo se quede sin la mayoría de las provincias. Sin embargo, la presidencial es otra elección distinta. Digamos que el electorado está segmentando el voto. En las elecciones provinciales que van por separado, eso está muy claro. Fíjate vos que los candidatos de Milei sacaron entre los dos el 4,2%. Había dos candidatos. Uno se llamaba La Libertad Avanza, Alfredo Rodríguez, esto es Chaco, 3,4%, quedó cuarto comodísimo. Y el otro, Rubén Galassi, Libertarios en Acción, el 0,8%. Y aquí hay un detalle,
¿Qué dicen en La Libertad Avanza cuando en las elecciones provinciales no sacan nada? Ajá. Porque esto es no sacar nada. Claro. No son candidatos nuestros, los desconocemos. Ah, bueno. ¿Qué pasó con eso? Se desprenden un poco. Se desprenden de sus Claro. malos personajes, lo Claro, dice sí. Karina Milei, De esos lo dice, perdedores, claro, de los sí. perdedores. Y ahí es donde está apareciendo el sector de Juntos por el Cambio, con la ambulancia, Claro. recolectando por las provincias todos los que quedaron heridos, porque dijeron, caramba, Javiercito, hicimos fuerza por vos. Está bien, somos 4 de copa, pero no nos podés tirar en banda. Claro. Eso no se hace. Un peronista, un radical no hacen esas cosas. Claro. A mal Hay que tener tiempo, buena cara. Cierta lealtad hay que tener, Hay ¿no? lealtades. Sí, sí, Él sí, no sí, tiene sí, sí, lealtades. Claro. ¿Mm? Exacto. A ver, uno personaliza en Milei. Hay una camándula que está alrededor de él, que es la que decide. Milei pone la cara, se hace el malo, el león que ruge, Sí. gobernando. Después vamos a ver cómo vas a hacer. Por el otro tema que voy a traer a continuación. Pero está pasando la ambulancia de Bullrich. En Entre Ríos pasa por un partido con el cual Milei iba a cerrar y que terminó cerrando mal, no cerró, el partido SER, Ajá. que es uno de esos tantos Sí, sellos que por ahí se Es como un utilizan. cúmulo de partidos. Y son sellos que alguien alguna vez logró tener la cantidad de avales suficiente como para que después en época electoral empezara a negociar con, bueno, a ver, escúchame, yo tengo estos avales, tengo este sellito. Bien. Vino Milei, no tenía nada en Entre Ríos, preguntó a ver qué es lo que hay acá. Sí, y bueno, sí, entró sí, a mirar sí, los sí, sellos sí, que sí, había, sí, sí. juntémoslo. Al final después pegó un patadón a algunos, se quedó con otros, y ahí están los heridos de ambulancia. Máxime aquellos que son candidatos, que les va mal, y muy mal, y bueno, pero por lo menos hizo el gasto, el desgaste, el esfuerzo, por supuesto, claro. no lo podés negar. Obviamente. En algún momento, en una entrevista, a mí le dijo, estuvo mi foto en la... Claro. Estaba mi foto en la boleta, y no estaba tu foto, porque no era vos que estaban eligiéndose. Claro. Entonces no son candidatos míos. Claro. ¿Mm? Entonces eso queda mal. Claro. Eso queda mal. Y aquí viene, o sea, está pasando Bullrich con la ambulancia, voto. Va Bueno, a conseguir ahí. Te iba a decir, Bullrich, viste que ahora va a ser como un giro en su campaña. Se viene el Pato Móvil y va a empezar a recorrer, o ya empezó, creo, a recorrer el interior. Bueno, a ver cómo le va. Vamos a ver. Estuvo el Mene Al móvil. al menos en Chaco del barrio de Merenciano la rajaron. La rajaron, seguro que sí. Pasó eso también. Sí, ¿viste? pero bueno, va a probar a ver qué tal. En va. otros barrios no la van a rajar, o sea, a ver, ¿cuál es la noticia ahí? Digamos, se supone que los candidatos nos pasa todo. Vos cruzas un candidato por tu casa, es muy difícil que vos le digas algo en contra. Sí, o que lo Se trates saludan, mal, que lo por trates mal. supuesto. La gente no te Sí, saluda sí, mal. sí, sí, sí. Algunos por es ahí un te dicen. sector, digamos. Pero ahí en ese barrio quedaron Sí. con la sangre en el ojo, Sí. porque más allá del crimen de Cecilia, que es algo aberrante, Sena, con su gente, eran punteros importantes dentro del peronismo, y bueno, y había cosas que habían hecho. Después discutí si las cuentas le salían bien o mal, si le faltaba algún cero aquí o allá, Sí. pero bueno, como todos los punteros, manejaba a su gente, controlaba sus cuestiones, y hacía cosas a favor de gente Claro. que las necesitaba. Bueno, esa gente hoy no va, a ver, si a vos te hacen spots publicitarios diciendo que tu sector está sostenido por delincuentes y vas a un barrio justamente que es mayoritario de esa gente, y bueno, no te van a recibir bien. Claro. ¿Mm? Claro. No vas a recibir bien en tu casa No. a alguien que vos sabés que te está haciendo publicidades en contra mal. Claro. Pero bueno, más allá de eso, forma parte de la cuestión dando vuelta ahí. Y acá vamos a otra cuestión. Decíamos lo de las actitudes de Milei que por ahí le juegan en contra. Hay un segmento de empresarios muy preocupados por los ataques de Milei al Papa. Estamos hablando de gente como Eduardo Eurnequian, para el cual trabajaba y supuestamente sigue trabajando Milei en Corporación América, y que fue el tipo que lo instó y lo llevó a través de los medios entre 5 y 10 años atrás. Claro. Cuando vieron que el tipo tenía pegada, que tenía carisma, quedaba bien en cámara, ahí lo empezaron a promover como candidato. Claro. Cuando al peronismo se le empezó a caer la macroeconomía,
este candidato, con sus ideas estrafalarias, de pronto empezó a ganar fuerza. Y ganó tanta fuerza diciendo siempre lo mismo. Sí. Porque en eso hay que reconocerle a Milei. 10 años atrás y ahora sigue diciendo las mismas estrafalarias ideas. Y una de ellas es que el Papa es comunista. Claro. Eurnequian, que no tiene nada de comunista, pero sí está a favor del Papa, dijo, esas cosas no se pueden decir. Claro. Y no solo él. Dice, hay empresarios preocupados, está el Instituto del Diálogo Interreligioso, que es una institución de la alta burguesía y de los sectores del poder clerical en la Argentina, que reúne a cristianos, judíos y musulmanes, esas tres grandes religiones que acá están representadas. O sea, no estamos hablando de alguien, de un cura pobre, de un cura de las villas. Estamos hablando de instituciones religiosas de la alta burguesía argentina, que están preocupadas. ¿Por qué? Lo dicen muy claramente. Bajo el próximo gobierno se viene un ajuste controlado por el FMI. Va a quedar mucha gente en la calle. No importa que gane Javiercito, que gane Lapatito o que gane Sergito. Va a haber ajuste. Y necesitan que la iglesia sirva como uno de los canales de acolchamiento de la cuestión. Y el presidente que haga el ajuste, se llame Sergio, se llame Patricia o se llame Javier, tiene que andar bien con la iglesia. Hay 5.000 curas en todo el país que todos los domingos te bajan línea a través de sus sermones dominicales. ¿Qué pasa si la Conferencia Episcopal Argentina baja línea y dice, muchachos, empecemos a pegarle a este desgraciado que nos trata de cualquier cosa? Entonces se dicen, no va a tener, Milei que no tiene gobernadores, no tiene ni siquiera intendencias, salvo alguna que otra cosa que pueda estar perdida por ahí. No va a tener la Cámara Alta, senadores, al no tener gobiernos provinciales. Va a tener a lo sumo un bloque de diputados de 40, 50 en el mejor de los casos, sobre 270 y pico. Se pelea con el Papa y con la Iglesia. En fin, hace toda una serie de cuestiones que se me escapan. Tenés que empezar a disminuir tus enemigos personales. O a bajar el tono ahí. O a bajar el tono. Y a bajar el tono. Y la duda es, como él ya está entornado, por gente que responde al establishment, la duda es, este loco, ¿se va a dejar manejar? ¿Va a entrar en razones? ¿O lo que estamos viendo es lo que él es en realidad? No es un acting. No es una actuación para ganar las elecciones que le salió bien. Si uno lo ve de 10 años a esta parte, sigue siendo el mismo tipo. Entonces, obviamente, si es una actuación, está actuando su propio personaje. Claro. Y es él mismo el actor y el personaje se confunden. Entonces eso preocupa. ¿Por qué? Por las encuestas que dicen que él gana, sea en balotaje o en primera vuelta, y porque se ve que es un personaje que, a ver, otro detalle, los mandó a estudiar a los 200 economistas que le dijeron, con datos, son unos fracasados, les dijo a un montón de esos tipos. O sea, él con su chapita de hojalata de licenciado en economía contra esas otras chapas que son mucho más hay más otras fuertes, que son grosos. Sí. Pero bueno. Más allá de eso, quiero decir, te estás peleando con mucha gente. Y las encuestas te están dando que vas a ser presidente. Claro. Otro detalle, ¿a alguien se le ocurre en la Argentina, de la alta burguesía argentina, del capital más concentrado, dejar de hacer negocios con Brasil, con China, con Rusia, salirse del nuevo espacio que conseguimos en el BRICS, salirse del Mercosur, porque no nos gusta que Lula sea, entre comillas, comunista? Claro. Chile habla de Estados Unidos y de Israel. Habla de Estados Unidos e Israel, y va a llevar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Una movida que en política ningún gobierno, por más prosionista que haya sido en la Argentina, se ha hecho. Y hay muy pocos países en el mundo que la hacen. Porque es ponerse absolutamente del lado de Israel y aceptar y cerrar los ojos ante todos los crímenes de lesa humanidad que el Estado de Israel comete contra el pueblo palestino.
Hay que vos tenés, en ese conflicto, Sí. donde vos tenés bombas de un lado y del otro, y tenés un conflicto que tiene 70 años, y de uno de los lados está toda la Liga Árabe, con más de 500 millones de personas, y todo el mundo islámico, con más de 1.200 millones de personas. A ver, poné un poquito Sí. no es tu conflicto, Ujú, y encima te vas a meter. claro. ¿Esto qué es? Es lo que hizo Menem en el 91, mandar 2 cruceritos al Golfo Pérsico para quedar bien con la OTAN. Después te tiraron 2 o 3 bombazos acá en la Sí, Argentina, sí, y sí, todavía sí. estamos viendo quién los hizo. Sí, sí, sí. Va. ¿Mm? Otros detalles, todas estas cuestiones son las que no ya al pueblo trabajador lo deberían preocupar, lo están preocupando a la propia élite. Sí, a la propia élite. Tal cual. Si ellos se preocupan, que son los dueños del país, que son los que tienen la sartén por el mango y nos dan los sartenazos, Claro. imagínate lo que tenemos que pensar las Lo que clases nos queda. medias, Sí, los sí, laburantes, de lo que se nos viene, queda. lo que nos queda. Bueno, Hugo, un gusto como siempre, ¿eh? Aprendemos un poquito más cada semana.